Inteligencia, inspiración, innovación, creatividad. ¿De qué hablamos cuando estos términos conjugan una forma de ser, una necesidad de entrenarnos, un desarrollo de capacidades? Einstein, máximo inventor del siglo pasado, donó su cerebro post-mortem para que sea investigado a lo largo y a lo ancho de cuanto laboratorio de investigaciones neurológicas había en ese momento. No pudimos descubrir mucho, no pudieron descubrir mucho. En la década del 90 aparece lo que se denomina la irrupción de las tecnologías en el estudio del cerebro, la posibilidad de estudiar un cerebro en movimiento, la posibilidad de estudiar un cerebro en su funcionamiento, que primero repercutió fuertemente en investigaciones con descubrimientos en el área médica, prevención y cura de enfermedades, pero inmediatamente empezó a repercutir en cuanta disciplina se atrevió a utilizar esos conocimientos para generar más y más capacidad en el ser humano, en el entrenamiento del cerebro del ser humano. Pero ¿de qué consiste? ¿En qué consiste? ¿De qué trata esta temática de la creatividad? Esta temática de lograr inspirarse en algo. En primera instancia hay que decir que el cerebro tiene diferentes capacidades de crear dependiendo de la cantidad de infraestructura que le has aportado para que pueda crear. Por eso es que lo primero que se hace para generar un cerebro creativo que pueda inspirarse inventando, descubriendo, innovando, cualquiera sea el campo de aplicación, es aportarle mayor capacidad de percibir. Cuanto más elementos percibe, cuanto más cantidad de estimulaciones se incorpora en su cerebro, mayor cantidad de entramado neuronal va a generar en sí mismo. Esto significa mayor infraestructura para crear a futuro. Esto significa un proceso en el cual vamos juntando estimulaciones, axones, dendritas, entramados neuronales, que en el momento que orientemos nuestros esfuerzos en crear algo, va a tener una facilitación tremenda a la hora de unir más fácilmente una conexión con la otra. Fíjense, ejemplo de Einstein. Se pasó días, semanas, meses, años estudiando en laboratorio, incorporando información, otra información relacionada con su tema, sí, pero también otras. ¿Saben que Einstein era músico? ¿Saben que tocaba el violín? ¿Que luego pasó al piano? ¿Que volvió al violín? Entonces, incorporación de información del tema en el que trabajas y no olvides de los otros temas también. ¿Y qué le pasa a Einstein? Él mismo en su autobiografía dice: soñé que cabalgaba en un rayo de luz y eso le precipitó, ¿qué cosa? Una conexión neuronal en sueños. Tuvo que recurrir luego a otros conocimientos matemáticos para poder explicar racionalmente a sus colegas lo que había descubierto en un proceso no deductivo, no racional, no lógico. Y ese es el proceso del invento. La mayoría de los inventos de la humanidad se produjeron en ese estado, en el que la abstracción te releva del condicionamiento consciente. Y esto tiene una explicación. Cuando uno está en el estado totalmente consciente, racional, con lógica aplicada, está condicionando el pensamiento dentro de los parámetros que creemos que son los parámetros adecuados para trabajar. Cuando el cerebro se libera de esos parámetros, asocia otras cosas, por eso decía, cuidado, el conocimiento del músico no es neutro al invento de la teoría de la relatividad de Einstein. Existe un desafío inmenso en provocar desde la abstracción no consciente el proceso de generación de nuevas generaciones de inventos, de descubrimientos, de creatividades. ¿Y cuál es esto de la inspiración? ¿De qué se trata esto? Yo diría que a la inspiración hay que ayudarle con un mucho de transpiración. ¿Cuál es la metodología que genera en una persona más creatividad? Simplemente es esta: estimulaciones previas que alleguen
que junten información en mayor cantidad. Una experiencia no debe ser una conexión neuronal, debe ser varias conexiones derivadas de una percepción variada. Por eso el entrenamiento de la percepción es importante. Y luego entrar en un estado relajado. Muchos directivos que toman decisiones rápidas, importantes, son decisiones intuitivas. ¿Y qué es la intuición? En definitiva, la intuición es una anticipación. ¿O es algo que el cerebro construye entonces, porque con toda la información que tiene y de la cual no es consciente, con toda esa información va llegando a una conclusión, va llegando a una hipótesis? En definitiva, la intuición es una hipótesis del cerebro. Pero muchas veces esto nos ocurre sin que nos demos cuenta, sin que reconozcamos tal vez que ha sido así. Porque todo lo que nos obliga a la formación que tenemos es que todo tiene que tener su respaldo lógico, racional. Si no, no existe. Y sin embargo no es así. No todo lo que tiene respaldo lógico, racional es lo que nos lleva a una conclusión veraz. Por cierto, los desafíos que estamos teniendo hoy día en lo que se proyecta como el futuro próximo es trabajar más fundamentalmente sobre la intuición. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para deducir en base a una lógica la conclusión o decisión. Tenemos que decidir ya. El secreto es estar preparados para decidir instantáneamente aquello a lo que no te has preparado para decidir. Ese es el secreto.